Hola, bienvenidos a Rumbo Central. Mi nombre es César Campos, junto a Karen Herrera estaremos en la conducción del presente programa. Qué gusto, Karen, como siempre. Igualmente, César, un gusto acompañarte a ti y a toda tu audiencia. Ayer estábamos comentando acerca de la conformación de las comisiones. Bueno, el día de ayer también se han reunido nuevamente la Junta de Portavoces ya para determinar los integrantes de cada una de ellas. Yo mantengo, Karen, mi preocupación en torno a quienes conformarán la Comisión de Energía, Minas, Hidrocarburos, temas tan importantes, tan trascendentes para que el Estado peruano se provea de una buena recaudación fiscal. Hay que destrabar proyectos, hay que estimular exploración en hidrocarburos, también en minería. Y por lo tanto, yo sigo permanentemente temeroso de que la comisión pueda enredarse en cosas que terminen favoreciendo, como tú bien decías también el día de ayer, a la minería ilegal, como por ejemplo la extensión del Reinfo. Así es. Bueno, hemos visto en todo este proceso electoral que muchos de los congresistas, sean senadores o diputados, que están actualmente ahora en el Congreso, están relacionados con la minería ilegal, la minería informal, y lamentablemente vamos a ver en este tiempo cómo cada uno de ellos va a ir presentando proyectos de ley, de qué lado están, y vamos a observar también cómo va a ser ese contrapeso entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que diversos partidos políticos van a tomar ciertas comisiones y puede ser que en algún momento choquen, ¿no? Que no encuentren, digamos, ese acuerdo y que ahí se entrampe un poco la situación. Ahí tenemos a Mirta Vázquez, por ejemplo, la ex primera ministra de Pedro Castillo, que es senadora. En el Senado también tenemos a Víctor Cutipa, que de verdad nos ha sacado canas verdes con todas sus iniciativas siniestras y diabólicas para favorecer a la minería ilegal. Entonces, es un riesgo que tenemos que transmitirle a nuestro público con toda transparencia, esperando que ojalá la sensatez del resto de integrantes del Congreso de la República en ambas cámaras puedan más bien tomar cartas en el asunto. Así es. Y bueno, también ya la próxima semana conoceríamos este documento en donde ya el Consejo de Ministros va a presentar formalmente esta solicitud de facultades legislativas ante el Congreso. Se filtró un borrador que generó diversos cuestionamientos, pero estamos a la espera ya de la presentación formal de este pedido y sin duda hay anuncios importantes que se tienen que hacer. Y que están vinculados a los sectores que nosotros trabajamos, como lo relativo a la simplificación administrativa, ¿no? Eliminar una serie de trabas que no significa, y hay que reiterarlo, reducir los estándares ni ambientales, ni laborales, ni nada por el estilo. Se trata simplemente de suprimir pasos que son innecesarios y excesivamente burocráticos. Karen, el día de hoy vamos a tener como invitada a María Julia Aybar, presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Con ella trataremos el tema del futuro energético del Perú, las reformas, inversión, seguridad, abastecimiento y qué va a pasar, por cierto, con Petroperú. La empresa estatal que por mucho tiempo está en reestructuración, está reperfilando su deuda, tratando de salir a flote a través de Proinversión, pero vamos a ver también los anuncios respecto a la empresa estatal de Petroperú. Para hablar del fortalecimiento del MINEM, que es uno de los retos más importantes que va a tener el gabinete de Galarreta, va a estar con nosotros en el programa Fernando Gala Soldevilla, ex viceministro de Minas y docente universitario, para hablar del fortalecimiento del Ministerio de Energía y Minas. Invitados muy interesantes, como interesante será el reportaje que ustedes verán a continuación, elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. La seguridad energética se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo del Perú. Mientras la demanda eléctrica continúa creciendo impulsada por la minería, la industria y la expansión urbana, el país enfrenta el reto de ampliar su infraestructura, modernizar su regulación y garantizar un suministro confiable para los próximos años. El Perú cuenta con un enorme potencial en generación hidroeléctrica, solar, eólica y gas natural. Sin embargo, convertir esos recursos en energía disponible requiere acelerar inversiones, fortalecer las redes de transmisión, incorporar sistemas de almacenamiento y promover reglas claras que otorguen predictibilidad a los proyectos. En paralelo, resulta indispensable impulsar nuevas tecnologías que permitan una matriz energética más diversificada, eficiente y resiliente. En un contexto de transición energética global y creciente competencia por atraer capitales, la capacidad del país para ejecutar reformas será determinante. La energía ya no es solo un insumo para el crecimiento económico, es un factor estratégico para la competitividad, la seguridad nacional
nacional y el desarrollo sostenible. El futuro energético del Perú dependerá de las decisiones que se adopten en el mediano o largo plazo. Garantizar un abastecimiento seguro, competitivo y sostenible será la base para impulsar nuevas inversiones, fortalecer sectores claves como la minería y asegurar un crecimiento que responda a las necesidades de las próximas décadas. Al equipo de prensa de Rumbo Minero por este interesante reportaje que hemos tenido ocasión de apreciar. Bien, como lo habíamos anticipado, tenemos el enorme gusto de presentar a María Julia Aybar, quien preside el Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Hemos contado siempre con su valiosa presencia en nuestro programa para que nos ilustre acerca del futuro energético de nuestro país. María Julia, como siempre, un placer tenerte en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Tenemos una prioridad de preocupación, obviamente, que se centra en el caso de Petroperú, de cuyo destino todavía no sabemos nada. Todo quedó pendiente con la participación de Proinversión. Las primeras declaraciones que ha tenido incluso el Mercuba, ministro de Economía, han señalado la necesidad de ver el tema de sostenibilidad financiera de la empresa, ¿no? Y cómo vamos a reperfilar la deuda que tiene, muy ingente, por cierto, con sus proveedores y por otros casos. ¿Qué piensas tú de qué debe pasar con Petroperú iniciándose este gobierno de Keiko Sofía Fujimori? Bueno, nosotros desde el gremio lo hemos dicho desde el primer día, ¿no? Creemos que Petroperú es un actor importante en el sector. Nos parece bien tener una empresa como Petroperú, pero tiene que ser una empresa que sea financieramente saludable y que realmente provea los servicios para lo que está. Situación que hoy sabemos no está cumpliendo por las razones que acabas de mencionar. Por lo tanto, consideramos que lo que se ha establecido en los dos decretos que se han emitido en el 25 y en el 26, obviamente son perfectibles, podrían tener mejores disposiciones, pero es un buen comienzo. Ajá. Y estamos de acuerdo en que se siga trabajando en esa línea, que no demos marcha atrás. Lo que ha avanzado Proinversión ya es un punto de partida. Tan pronto Proinversión termine este primer análisis que está haciendo, podrá definir la mejor forma de solucionar o empezar a solucionar los problemas que tiene hoy Petroperú y hacerla lo que todos quisiéramos. Y eso, ¿no?, sería lo perfectible, según tu perspectiva. Por supuesto, sí. Que se tendría que introducir en esta segunda etapa. Así es, ya, tendríamos, ¿no?, que empezar a trabajar primero en identificar cuáles son estas actividades que son rentables para Petroperú y cuáles no, para esas otras buscar mejores alternativas, ¿no? Y al mismo tiempo ver cómo mejora su actividad con la refinería y poder generar los ingresos necesarios para refinanciar la deuda y empezar a pagarla mientras continúa con una operación generando el combustible que se necesita para el país. La calificadora de riesgo Moody's en varias oportunidades ha señalado que esta relación entre Petroperú y Proinversión todavía genera cierta incertidumbre. Recientemente hemos visto cómo se ha paralizado las operaciones en la refinería de Talara por falta de crudo, también por los fuertes oleajes anómalos, y estamos presenciando cómo están resolviendo estos problemas que a todas luces son difíciles de manejar. ¿Cuál debería ser la hoja de ruta, en todo caso, del Ministerio de Economía y Finanzas en torno a Petroperú? Sí, mira, es un punto bien importante lo que tú mencionas, ¿no? Esta relación Petroperú-Proinversión, yo creo que aún sigue en el proceso de adaptación, ¿no? Y es importantísimo que Proinversión realmente cuente con toda la información para poder trabajar esta hoja de ruta como debe ser en base a la información con la que cuenta Petroperú. Pareciera que ese es uno de los grandes problemas, que no tiene acceso a toda la data que le permitiría trabajar mejor la hoja de ruta. Evidentemente, uno de los problemas que tú bien señalas es la falta de capital de trabajo, motivo por el cual no puede adquirir volumen de crudo para procesar en la refinería, lo cual no le permite obviamente generar los ingresos que necesita para solucionar sus problemas. Pero también coincido en que Proinversión tiene que seguir siendo muy cauto en la forma en la cual va a entregar estos fondos para evitar que suceda lo que ha estado sucediendo en los años previos. Por lo tanto, me parece que es cuestión de esperar un poco más, que esta relación se afine de tal manera que se obtenga la mejor ruta para evitar situaciones como las anteriores. Al anunciar tu presencia en nuestro programa, yo estaba señalando que íbamos a dialogar también sobre el futuro energético del Perú, que se presenta crítico, ¿no? Porque también el abastecimiento del gas que tenemos a través de TGP
tiene un límite, y en el sector minero, que nos preciamos decir que caramba, aquí las inversiones son atractivas porque tenemos un costo energético bastante bajo comparado en la región, esto se puede revertir tremendamente. Se habló de la reactivación del GCP, del gasoducto sur del Perú, pero necesitamos avanzar paralelamente, y quisiera que tú nos puedas también ilustrar sobre eso en otros proyectos, porque igual en el sector hidrocarburos vamos a depender mucho tiempo todavía del recurso petrolero, y por lo menos 50 años, y necesitamos facilitar las inversiones y la exploración en ese rubro. De acuerdo, efectivamente. Sin energía no hay crecimiento. Y nuestra energía aún depende mucho de los hidrocarburos. Así es. ¿Cuál es la ventaja que tiene nuestro país? Que tenemos recursos. Tenemos recursos como el gas y tenemos recursos como el petróleo. El tema es que tenemos que hacer que esos recursos sean reservas. Eso requiere gran inversión en exploración, inversión en explotación, en infraestructura. Uno de los grandes problemas que tenemos y en los que tenemos que trabajar para el futuro es en la infraestructura que nos permita llevar a cada usuario, a cada consumidor, gas natural. Gas natural, que es un recurso que tenemos en el país y que tú bien has señalado es de precios muy competitivos. Entonces, ¿qué nos falta? Infraestructura. Esa infraestructura es costosa, ¿no? Y la única forma de que ese tipo de infraestructura se pueda hacer bajo un privado es que contemos pues con una demanda suficiente que nos permita recuperar la inversión. Eso aparentemente no está funcionando, y es ahí donde tenemos que buscar otras alternativas. Ya hay una alternativa que se ha planteado, y me estoy refiriendo al proyecto de Cálida. Cálida está tratando de llevar gas a las diferentes regiones del sur. Eso debería estar ya. Ese es el proyecto de 7 regiones. Exactamente. ¿No? Es un proyecto que se licitó previamente por Proinversión, pero no fue exitoso, por lo que acabo de decir. Mientras no hay demanda, no hay cómo recuperar esa inversión. Cálida ha propuesto una alternativa que podría funcionar. Y creo que sería un primer paso a avanzar. Ojalá que en este gobierno ese proyecto pueda salir. ¿Y qué dependería en todo caso para que este proyecto pueda avanzar? Sabemos, hasta donde sabemos, el proyecto ha avanzado muy bien. Ya contaba con, digamos, todas las revisiones y aprobaciones, y asumimos que está en la última etapa y por lo tanto debería implementarse pronto. Eso permitiría que el sector privado invierta en estas líneas de conexión para poder llevar gas a distintas regiones. Obviamente, aún en algunos sectores a través del suministro en camiones, que también es otra alternativa que el sector privado también ha puesto a disposición. Y dado que aún no contamos con infraestructura de transporte, me refiero a ductos, estos camiones es una alternativa válida. No es la forma para masificar a todo un país en un futuro, pero es un inicio, y es lo que hay y está funcionando. Cuando hemos abordado el tema de GSP con expertos y especialistas como tú, ellos ven este tema como un problema todavía de carácter judicial, ¿no? Por lo que Odebrecht estaba comprometido. Y en fin, acá, como suele pasar en el Perú, y lo vemos siempre, por una parte que se comete algún delito, algún error, todo tiene que pagar los platos rotos, y este es un plato bastante grande que afecta a la posibilidad. ¿Tú crees que haya posibilidad de destrabar GSP, tener la solución para que nuevamente pudiera ponerse en valor? Mire, el gasoducto surperuano, y nos estamos refiriendo al proyecto que tú mencionas que ha quedado de alguna manera abandonado, ¿no? Donde hay efectivamente una contingencia legal porque hay una demanda de los inversionistas que estuvieron en ese proyecto en cortes internacionales. Tenemos unos ductos y algunos sistemas que han quedado digamos, en el territorio y que está siendo custodiado. Desgraciadamente, y lo digo desde un punto de vista técnico, es difícil garantizar que esa infraestructura, después de tanto tiempo, cuente con todos los estándares necesarios para que una actividad como esta pueda ser segura. Lo digo como inversionista, digamos que busca siempre el estándar de seguridad. Dudaría mucho en utilizar un bien que probablemente no tiene todo lo que se requiere para dar ese nivel de seguridad. Toda la razón, han pasado 2 décadas, 20 años, ¿no? De esto. Y estos ductos, los que están del gasoducto tienen, me parece que 6 o 7 años ahí. Sé que los están cuidando,
que nos genera mucho costo. Me parece que a la fecha la inversión para cuidar esos ductos ha pasado los $400 millones. ¿Pero habría alguna forma de utilizar estos ductos de alguna manera habilitándolos con nueva tecnología? ¿Se requeriría de un capital muy grande o tendríamos que ya pensar en un plan B? Si yo desde el punto de vista técnico tendría que hacer una evaluación, no soy experta, pero sugeriría adquirir ductos nuevos, ¿no? Es lo más seguro, es lo que viene con todas las garantías. No estamos hablando de cualquier infraestructura, estamos hablando de un sistema que transporta gas. Por lo tanto, tenemos que estar 100% seguros de que ese sistema es seguro y que no va a haber una fuga o un accidente. ¿Y en el corto plazo podríamos tener esos nuevos ductos? Sí, adquirir ductos para ese tipo de infraestructura, evidentemente el mercado lo tiene, ¿no? Pero claro, acá lo que hay que ver es cuál es la mejor alternativa para el país, ¿no? ¿Qué es lo más viable y eficiente para el país en cuanto a infraestructura en general? Tal vez no es hoy hacer un ducto tan grande con dimensiones porque es muy costoso. Se podrá hacer más adelante tal vez, pero hoy se puede avanzar con otras alternativas que podrían ayudarnos con el suministro de gas a ciertos puntos del país. Aunque no tenemos finalmente claridad sobre el tema, se dice que en el pedido de delegación de facultades legislativas por parte del Ejecutivo existe la posibilidad de introducir, obviamente, la simplificación administrativa, es decir, toda la reducción de la termitología que hay en el Perú, que incorpora no solamente la parte minera, sino también hidrocarburos. ¿Crees que eso es factible? ¿Va a tener un buen destino? ¿Cómo ves tú en esta composición política que tiene también, evidentemente, el Congreso? Algo extraño y con presencia de personas que no necesariamente a veces promueven las ideas pro inversión, pero que podrían ser una traba. ¿Crees que esto podría salir adelante? Mira, yo primero, como lo hemos dicho desde el gremio, es algo esencial. Se tiene que hacer. Y creo que sí es factible, porque hay muchas cosas que están a nivel del propio Ejecutivo. Y obviamente hay cosas que se tendrán que ver al nivel del legislativo, pero lo que se tiene que ver a ese nivel es totalmente lógico y razonable. El sector nunca ha planteado no cumplir con todos los permisos, autorizaciones o requisitos. Exacto. Por supuesto que tenemos que hacerlo y estamos dispuestos a hacerlo. Ni reducir los estándares. No, claro eso siempre que no. hay que repetirlo hasta el Claro cansancio. que no, o sea, ese no es el objetivo. El objetivo es que se cumpla con los plazos, que estos no se extiendan, que no haya burocracia o que no haya simplemente pedidos de opiniones que no necesariamente agregan valor al proceso, ¿no? Eso es lo que se está buscando y yo creo que eso es totalmente factible. Que no haya superposición también de funciones, ¿no? O competencias, donde hay conflicto de competencia entre autoridades que finalmente no llegan a un acuerdo respecto a lo que se está pidiendo para ejecutar un proyecto. Y ahí se entrampa todo. Así es. Entonces, a tu pregunta, te digo, es necesario y estoy totalmente de acuerdo que es factible hacerlo. Bueno, abrazamos tu mismo optimismo, María Julia, y nuevamente agradecemos tu presencia en el programa, siempre, aparte de ser muy grata, ilustrativa, que es lo más importante. Te tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hemos estado con María Julia Aybar, presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que es una entidad tan importante para nosotros. Hay que recordar que Rumbo Minero está en Movistar, Canal 42, en Win, en Vitel, en YouTube. Estamos en 80 empresas de cable a nivel nacional e internacional. Somos el primer canal minero, hidrocarburos y de energía y de economía y política en todo el mundo, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Así que, señora proveedora, anuncie en las plataformas y los paquetes publicitarios que nosotros tenemos que ofrecer como programas de Rumbo Minero. Vamos entonces a una pausa comercial y no se olvide, Expomina 2026 del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Volvemos. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera,
es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil lo encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante, evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. Como lo habíamos anticipado, es verdaderamente un gusto para Rumbo Central recibir en sus estudios a Fernando Gala Soldevilla, que ha sido viceministro de Minas y es un destacado docente universitario. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de Rumbo Central. Un gusto estar con ustedes, César. Mira, se vienen pues los cambios, se están produciendo rápidamente. Comentábamos fuera de cámara cómo en la parte administrativa el flamante ministro Guillermo Chino de Energía y Minas e Hidrocarburos ha hecho importantes cambios, pero se requiere de todas maneras, si tú tienes esa experiencia, recuperar el prestigio, la meritocracia que ha tenido siempre el MINEN con un servicio técnico de primera. ¿Tú ves con expectativa positiva de que esto se vaya a producir? Sí, César, porque Guillermo ha sido 5 años viceministro, ha sido un viceministro exitoso, claro, ¿no? Entonces conoce el sector, ahora tiene que rodearse de gente que también lo apoye. Estos 5 años, como tú mencionas, la verdad que ha sido 5 años perdidos. No ha habido ninguna estrategia nueva, cambios nuevos. El ministerio ha ido a la deriva y ha funcionado en base a la gente de planta, pero sin orientación, pues, ¿no? Entonces necesitamos un líder que haga estos cambios, ¿no? Y evidentemente ahora Guillermo Chino ya cambió la parte administrativa y faltan los cambios técnicos ahora, ¿no es cierto? Y esperemos con expectativa quienes vienen a la parte técnica para que den el apoyo suficiente al ministro. Si hablamos de cómo fortalecer al Ministerio de Energía y Minas, ¿cuáles serían esos primeros pasos que el gobierno de Keiko Fujimori tiene que dar para dar buenas señales a todo el sector, a los inversionistas nacionales y extranjeros y cumplir con esta promesa que ha dado el 28 de julio de precisamente hacer un shock desregulatorio que permita avanzar con los proyectos? Sí, efectivamente, Karen, mira, el inversionista quiere medidas concretas, o sea, no basta que me digan que vengan las inversiones, no puede ser unas medidas concretas. Y hay una palabra que resume todo, que es la confianza, ¿no? Los países compiten por inversión.
Y si no hay esa confianza, no van a invertir. Ahora, la confianza es un tema muy amplio. Claro. Tiene que ver temas de regulación, tiene que ver temas tributarios, temas de los permisos, acompañamiento social que no ha habido en los últimos años. El ambiente político. El ambiente político, la seguridad interna. La seguridad interna. El tema de la minería informal. Todo esto tiene que cambiarse con normas concretas. Y un tema importante vinculado a esto es también cómo hacemos para que los recursos mineros, es decir, los impuestos, lleguen realmente a la población. Es un punto importante. Hay mucho dinero ahora. Hay demasiado dinero porque han subido los precios y están subiendo los impuestos, pero no vemos obras concretas de parte de los que manejan estos recursos mineros. De ahí venido la iniciativa de la presidenta Fujimori de también ocuparse de una reforma del Estado que esperemos sea atendida por un Congreso que lamentablemente también ve reflejado los intereses de esa minería ilegal que nosotros combatimos, Fernando. Va a ser una tarea difícil, pero para que justamente los recursos mineros lleguen a la población, se están ensayando una serie de fórmulas, entre ellas la asignación directa del canon, por ejemplo, a las personas. ¿Tú cómo ves iniciativa de esa naturaleza? Es un tema interesante y tal vez habría que también mejorar el sistema de obras por impuestos. Correcto. No creo que hay muy poco lo que se avanza. ¿Y por qué avanza poco? Porque ahí tiene que estar de acuerdo la empresa, la comunidad y el Estado. A lo mejor hay que sacar un poco al Estado y que el acuerdo sea entre la comunidad y la empresa y pueda ser más rápido. Tenemos que agilizar los sistemas de llegada de recursos a las comunidades. Si la inversión, transformarla en desarrollo económico. Si no, de nada nos sirve la inversión tampoco. Totalmente. Claro, cuando vemos que el canon minero crece, las regalías también, pero la población sigue sintiendo que la narrativa respecto a la minería formal no ha cambiado y hay muchos que perciben como que no reciben directamente ellos un beneficio, no ven obras, no ven una mejora en el sector de salud, en el sector educativo. ¿Cómo podríamos cambiar esa narrativa desde el MINEM, teniendo en cuenta que ahora con la nueva gestión hay que hacer cambios estructurales importantes? Sí, por eso yo digo siempre, para que la inversión realmente impacte en la población, tiene que haber confianza en el inversionista y confianza en la población. Y no hay ninguna ahora de las dos. En el tema de inversiones hay que hacer cambios normativos y en el tema de para que llegue a las comunidades hacer también cambios normativos para que sea más rápido la llegada a las comunidades del dinero. Si no, no se va a poder avanzar. Tenemos un montón de proyectos paralizados en Cajamarca, Zafranal, Yanacocha Sulfuros. El único greenfield que tenemos es Tía María. No tenemos más. Y no es posible. O sea, 60 de la cartera después está paralizado. Hay que destrabar esos proyectos. La granja, Michiquillay, y todo lo que tenemos en Cajamarca, ¿no? Porque hay muchas oportunidades para seguir creciendo. Hablando acerca de la minería artesanal, la pequeña minería o la minería de pequeña escala, ¿cómo ves el futuro de la discusión sobre la ley MAPE, que está paralizada justamente por estos intereses que están reflejados en la composición del Congreso de quienes representan a la minería ilegal? Es un tema difícil, César, por el tema político que está detrás del tema, ¿no? Pero hay que darle solución. Creo que una forma de solucionar esto es reduciendo el tamaño del problema. Ya el ministro Montero redujo de 80.000 a 30.000. Es un buen avance. Es verdad. Y ahora hay que reducir esos 30.000, no sé, pues a 5 o 10. Por ahí escuché que de esos 30.000, 10.000 tienen concesiones propias. Entonces yo haría, esos 10.000 que tienen concesiones propias, ¿cuántos ya han presentado su estudio de impacto ambiental? Y a esos, porque ya está en manos del Estado que apruebe, se les podría dar un plazo más. Pero a los que no han presentado nada ya no hay tiempo. No hay forma. Ya hay que pasar a la ley MAPE con ellos. Solamente estos que ya tienen concesión y tienen su estudio presentado, han mostrado interés en el tema. Ya a ellos se les podría dar tal vez un plazo adicional. Porque el avance de la minería ilegal está ya en un grado supino. Sí. Lo que está pasando en Madre de Dios, caramba, con la participación hasta de miembros del ejército. Nuevamente en Patá se ha denunciado la presencia de alcaldes. Hay operadores del Estado en todas partes que se ponen al servicio de la minería ilegal. Sí, pues un tema también reto para el gobierno es, en el caso de que sea la ley MAPE, la fiscalización. Si esta no es buena y con intervención de muchos sectores, no va a caminar tampoco. Y ahora, otro tema que está pendiente porque ahora con la nueva conformación del Congreso se pone en tela de juicio si va a continuar o no el reinfo, que ya tiene una fecha de caducidad, entre comillas, para diciembre de este año.
¿qué va a pasar si se logra extender el reinfo? Que a todas luces hemos visto que ha sido más bien un mecanismo para que los que no quieren sumarse a la minería formal continúen con actividades ilegales. Sí, ese es un tema difícil, la verdad que daría falta de confianza al inversionista que esto se siga prorrogando. Como digo, creo la solución es tal vez prorrogar, pero a los que tienen un avance importante. Los que no han avanzado ya hay que, creo que, dejarlo de lado y que se formalice en forma normal, ¿no? Como hace cualquier empresa. Carlos Casas, precisamente economista que tú conoces en la Universidad del Pacífico, en un encuentro de minero, él señalaba que debería hasta desaparecer la dirección de formalización del ministerio, porque eso no ocurre en otros sectores. ¿Cómo vas a tener una dirección de formalización si se supone que van a administrar empresas que ya están formalizadas? Es decir, no puedes tú participar ni formar parte de la PEA si no estás en una empresa formal. Hay que cambiar el nombre de formalización a una dirección de apoyo técnico, legal, financiero a la pequeña minería. Que es lo que Jorge Montero justamente propuso, ¿no? Y como iniciativa, esta complementariedad que tiene que haber en el acompañamiento del Estado. Todos estamos de acuerdo que la pequeña minería requiere acompañamiento. Claro. Y eso es necesario. Pero a los que realmente se formalicen, ¿no? De acuerdo. Si no, va a ser muy difícil con los otros. Otro tema que está pendiente y que es igualmente importante es la implementación de la ventanilla única digital que se ha anunciado para la minería. Esta iniciativa que cuenta además con el acompañamiento de técnico del Banco Mundial y busca integrar todos los procedimientos para que no sea engorroso el trámite y para que no se estanque en algún punto. Es un tema interesante, no es fácil porque esta ventanilla única requiere que todos los sistemas de todas las entidades conversen entre ellas. Lo que pasa actualmente es que cada ministerio, cada entidad tiene un sistema informático diferente, que no conversan entre ellos. ¿Y eso se va a poder lograr a corto plazo? Yo creo que va a ser no va a ser tan rápido, ¿no? No solamente uniformizar los sistemas informáticos, sino también las normas. Cada entidad maneja un lenguaje diferente. Y si quiere sistematizar, todos tienen que tener el mismo lenguaje. Y eso va a demorar. Por eso se habla de las TUPAs, ¿no? Los textos únicos de procedimientos administrativos. Caramba, son pues una multiplicidad y una variedad que tiene cada sector, y empezando por los gobiernos locales. Somos más de 1.900 gobiernos locales que hay en el Perú y cada uno tiene un TUPA específico propio y que no te permite estandarizar ni siquiera tus propuestas e iniciativas de inversión. Pero no basta la ventanilla única. Aparte de esto, hay que también revisar las normativas, porque yo veo que hay muchos procedimientos que tienen normas demasiado largas y requisitos demasiado amplios. No podemos comparar un proyecto de exploración con un proyecto de explotación. No podemos comparar un proyecto greenfield de inversión con un brownfield de inversión. No podemos comparar un proyecto de ampliación con uno de optimización. Y tenemos la misma norma para todos. Y a veces los requerimientos son excesivos frente a un escenario que es más controlable, ¿no? Tenemos que regular por tipo de proyecto, por tipo de impacto. Y eso también falta. Y el otro tema adicional a esto también es, hay muchos vacíos en algunas normas. Porque no es posible que el empresario interprete A y el Estado interprete B. Y otro funcionario interprete C. O sea, quiere decir que no están claras las normas. Hay que revisar las normas y uniformizar para que haya predictibilidad. Y hablando finalmente, Fernando, acerca del buen ambiente que tiene la cotización de los principales metales en el mercado internacional, vemos cómo, por ejemplo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, ha puesto las pilas. Hay 55 procedimientos que en Amanecer Minero, justamente Karen y Emilio habían dado cuenta de ello el día de hoy. 55, mira qué paso que están reduciendo para agilizar, ¿no? Y vemos cómo el presidente de Argentina, también Javier Milei, en medio de todos sus desvaríos, a veces excesivos que tiene incluso en términos de exposición oral, sin embargo, está haciendo reformas interesantes e importantes. Qué bueno que también Rodrigo Paz en Bolivia, que tiene recursos mineros, tienen el litio, podría ayudarnos a mirar un contexto en que los peruanos, cuando hablemos de competencia, no estemos hablando que vamos a competir con Chile, que vamos a competir con Argentina, sino de repente complementarnos e integrarnos. Sí, correcto, ¿te parece? Correcto. Ahora Chile y algunos estados de Argentina, algunas regiones de Argentina, como San Juan, han superado a Perú como grado de inversión. Y entonces nos estamos quedando un poquito. En la última encuesta Fraser, Perú está en el puesto 41, Chile está en el 30 y San Juan está en el 25.
tenemos que recuperar esas posiciones, ¿no? Claro. Tiene el Perú más recursos que Argentina, por lo menos. Me refería que por la enorme demanda que habla de los minerales críticos, ojalá que nos encuentre a todos estos países unidos para satisfacer la oferta también, ¿no? Tenemos que unirnos. Entre Perú y Chile tenemos más del 50% de la reserva de cobre. Es que tenemos que unirnos, ¿no? Y tal vez hacer regulaciones conjuntas, ¿no? Para poder abastecer al mundo Yo creo que avanzaríamos bastante. Fernando, siempre es un gusto tenerte en el programa. Contaremos contigo en una próxima oportunidad, en la medida que nuestro amigo, el ministro de Energía y Minas, Hidrocarburos, Guillermo Chino, también nos dé pues algunas primicias, algunos avances que va a tener en su sector. Seguro que sí. Muchas gracias, Karen. César, muchas gracias. Muy amable. Las gracias a Fernando Gala Soldevilla, que ha sido viceministro de Minas, es un destacado docente universitario. Y ya lo sabe usted, nosotros estamos en el canal 42 de Movistar, estamos en Win, estamos en Vitel, estamos en YouTube, en más de 80 empresas de cable a nivel nacional e internacional. Rumbo Minero TV es una de las plataformas más importantes para que usted, amigo proveedor, amiga proveedora del sector minero, pueda hacer sus anuncios. Además que somos el primer canal minero en el mundo. Usted puede preguntar por nuestros paquetes. Vamos al segmento de Minería y Sociedad a cargo de Iván Arenas. Víctor Cusquisbán, anoten este nombre, que es el director regional de minería en el gobierno regional de Cajamarca. Este director, este funcionario del gobierno regional de Cajamarca, acaba de decir lo que nosotros siempre hemos dicho en este medio, que no habría minería ilegal, que no habría minería informal sin la corrupción. Eso es lo que ha dicho. Ha dicho que alcaldes del Tingo, alcaldes de otros distritos como Chubut o Hualgayoc estarían involucrados en una mafia de corrupción que alertarían a los mineros ilegales de la presencia tanto de los efectivos policiales como de la Fiscalía o del Poder Judicial. Increíble lo que sucede en Cajamarca. Vale decir, vale redundar que en Cajamarca en este momento se ha convertido en un polo de la minería ilegal, sobre todo en Chubut, en Hualgayoc y en Bambamarca. Y el director, el funcionario de la Dirección Regional de Minería del Gobierno Regional de Cajamarca refrenda lo que nosotros siempre hemos dicho, que hay alcaldes y funcionarios metidos en la corrupción o que estarían metidos en la corrupción y que serían parte de esta cadena de la minería ilegal, porque la minería ilegal no funcionaría sin esta parte, que es la parte sustancial, que es la parte de la corrupción. ¿Qué más sabremos en los próximos días? Eso está por verse, pero por lo menos el director, el señor Víctor Cusquisbán, ha dicho claro que hay corrupción en la minería ilegal. Estos alcaldes alertan a estos mineros ilegales para que se fuguen antes de hacer las interdicciones. Ojo, importante con esto. Mientras la corrupción continúe, va a campear la minería ilegal y la minería informal en el Perú. Atentos a lo que se viene en Cajamarca. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Los Chancas es un ambicioso proyecto de Tajo Abierto situado en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Aymaraes y Antabamba. Su historia es la de un descubrimiento geológico excepcional que Southern Perú ha venido madurando por más de 15 años. El yacimiento contiene no solo cobre de alta pureza, sino también importantes cantidades de molibdeno. A lo largo de los años, el proyecto ha superado diversas etapas de exploración y estudios de prefactibilidad. Sin embargo,
lo más relevante de su historia reciente es el enfoque social. Southern Perú ha implementado programas de desarrollo agropecuario y de salud en las zonas de influencia mucho más antes de iniciar la construcción, entendiendo que en Apurímac la licencia social es el activo más valioso. Con una inversión estimada en $2.600 millones, Los Chancas está diseñado para procesar 80.000 toneladas de mineral por día. La historia de este proyecto es una promesa de transformación para las comunidades altoandinas, buscando equilibrar la extracción de minerales críticos con la preservación de las tradiciones locales. Ingresamos al segmento de los aliados estratégicos en la minería, el bloque de proveedores, y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Luciano Macías, quien es gerente general de Terpel Comercial del Perú. Muchas gracias, Luciano, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este interesante espacio. ¿Cómo describirías el portafolio de productos y servicios que actualmente brinda tu empresa al sector minero? Bueno, nosotros más que producto lo que tenemos son soluciones para la minería alrededor de la lubricación. Son soluciones que permiten mejorar la eficiencia en las operaciones, la confiabilidad de los equipos y la sostenibilidad en el largo plazo de los equipos en general. Al final lo que queremos es que haya equipos que trabajen por más tiempo y que sean mucho más confiables. Para eso tenemos nuestra marca de lubricantes móvil. Representamos a la marca de lubricantes móvil en Terpel, que es la marca líder en la industria. Tenemos equipos especializados de personas que están en el campo, programas de mantenimiento preventivo y predictivo, con los que trabajamos de la mano precisamente para extender la vida de los equipos y para mejorar la confiabilidad y la productividad de las empresas mineras. Si hablamos de la tecnología y todos los avances necesarios que se tienen que incorporar en el ámbito, ¿cuáles serían las principales innovaciones que ustedes han incorporado en el sector, en el rubro? Bueno, podemos hablar desde el inicio de la gran minería en Perú. Fuimos los primeros en tener un servicio planeado de ingeniería que, más que hacernos proveedores de equipos, nos permitieran entregar sistemas de confiabilidad general. Más recientemente, en los últimos 5 años, había problemas grandes con los nuevos motores que venían diseñados desde Europa y Estados Unidos. Introdujimos una línea de aceites especialmente diseñada para el Perú. Esa línea ha sido muy exitosa y de hecho hoy es la línea líder en el Perú, que se ha extendido a otros países como Chile, pensando mucho en las condiciones andinas de la minería. Siempre estamos pensando en introducir nuevos productos, estamos pensando en traer nuevos fluidos, pensando en la electrificación, pero también nuevos fluidos específicos para la industria minera, como los refrigerantes o los solventes. Y nuestra oferta más importante en este momento es una oferta de servicios, una oferta que no solamente sea el producto, sino que, por ejemplo, tengamos analítica de datos que nos permita predecir qué va a ocurrir con los equipos mineros hacia el futuro. Es solución integral. Es una solución integral. Efectivamente. ¿Cuántos años tienen de presencia en el mercado nacional? La marca móvil tiene, nosotros como Terpel estamos acá desde el año 2018, pero con la marca móvil, la ESO en su tiempo fue la que construyó la refinería en el Perú, y tenemos 100 años o más. Oye, Antonio, finalmente, porque has hablado ahora último, a raíz de la pregunta de Karen, acerca de que van a traer algunos nuevos fluidos. ¿Cuáles son los planes, en todo caso, más específicamente futuros que ustedes tienen para cerrar el año, digamos? Tenemos planes en 3 líneas particulares. La primera línea es seguir trayendo lubricantes especializados para la minería, no solamente para motor, sino otras aplicaciones como hidráulicos, equipos que trabajen en altura o en temperaturas muy bajas, que son muy requeridos y necesarios acá, que permitan extender la vida de los equipos. La segunda es traer nuevos fluidos. Estamos pensando en refrigerantes para todo lo que se viene con la electromovilidad, pero también refrigerantes especiales para los equipos que vienen al Perú. Y, por ejemplo, fluidos para los sistemas de emisión de los motores, el famoso DEF. Esa es la segunda línea. Y la tercera es precisamente los servicios. No queremos solamente entregar indicadores de gestión sobre
el funcionamiento de los equipos o cómo está el aceite usado, sino empezar a predecir a partir de la data cuánto más tiempo va a trabajar un equipo o cuándo tenemos que sacarlo antes a mantenimiento para evitar daños mayores. Esas son las 3 principales líneas que tenemos. Estupendo, Luciano. Felicitaciones por esa dilatada presencia a través de móvil en el mercado peruano, pero 8 años de Terpel Comercial del Perú bajo tu gerencia, y estaremos comprometidos también a convocarte en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por presentar todas las novedades del mercado minero del país. Luciano Macías, gerente general de Terpel Comercial del Perú, estuvo con nosotros en el bloque de proveedores. Una pausa y retornamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Hay algo que todo peruano quiere en 28, salir de la rutina. Y para eso también sirve la tecnología. Mira esto, por favor. Para olvidarte al menos unos días de todo lo demás y conectarte con lo que realmente te gusta. Estoy chapado. Recuerda, estas fiestas son tuyas. Conéctate para disfrutar. Conéctate con el Perú. ¡Feliz 28! El mineral del día. Cobalto. Mucho antes de convertirse en uno de los minerales más buscados para la tecnología, el cobalto ya tenía una misión: resistir donde otros minerales fallaban. Y esa versatilidad terminó llevándolo desde motores de aviones hasta baterías que hoy mueven gran parte del mundo. El cobalto es un metal con una característica poco común. Mantiene su estabilidad incluso bajo temperaturas muy altas. Por eso, durante décadas fue utilizado para fabricar aleaciones especiales capaces de soportar condiciones extremas. Está presente en turbinas de aviones, motores industriales y equipos que necesitan funcionar durante largos periodos sin perder rendimiento. En otras palabras, el cobalto ha ayudado a construir industrias que trabajan al límite. Pero su importancia no termina ahí. Con el avance de la tecnología, este metal encontró un nuevo espacio. Y es que sus propiedades químicas comenzaron a ser aprovechadas en baterías recargables, utilizadas en dispositivos y vehículos eléctricos. Esto hace que se mejore el desempeño y la estabilidad del sistema. Justamente, esto ha hecho que el interés mundial por este mineral crezca rápidamente. Ahora llevémoslo al mapa. La República Democrática del Congo concentra gran parte de la producción mundial de cobalto. Otro dato curioso es que el cobalto también ha dejado huella fuera de la industria pesada, ya que durante siglos fue utilizado para crear algunos de los pigmentos azules más intensos y duraderos de la historia. Piezas de cerámica, vidrio y otras artísticas obtuvieron su color gracias a compuestos derivados de este material. Es decir, antes de impulsar la tecnología, ya estaba dejando huella en el arte. Hay minerales que destacan por lo que producen y otros por lo que resisten. El cobalto logró hacer ambas cosas. Por eso sigue siendo uno de los materiales más difíciles de reemplazar. El mineral del día.
porque entenderlo cambia cómo lo ves. Llegamos al final del programa, Karen, y como siempre me parece tan interesante y tan importante dialogar con personas que conocen a profundidad los sectores que nosotros abordamos, como ha sido el caso de María Julia Aybar, quien preside el Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, porque ella evidentemente nos señala con optimismo que sí es posible llevar a cabo una serie de reformas que más allá de lo que en el Poder Legislativo puedan oponerse sectores que no creen en la inversión, no creen en la ampliación de las redes energéticas de nuestro país con inversión privada, estas puedan llevarse a cabo por decisión política del gobierno. Así es, al parecer estaríamos frente a un nuevo panorama político que podría ayudarnos a destrabar todos estos proyectos que están entrampados hace mucho tiempo. Ella mencionó la importancia de recalcar nuevamente en inversión, en exploración, explotación y también infraestructura, porque sin infraestructura que sea tecnológica a la vez para poder llevar a cabo estas tareas del sector minero, no podemos avanzar con proyectos de gran envergadura que contemplan también alianzas con otros países. Y me gustó mucho también lo que dijo en relación a la relación que existe con Proinversión y Petroperú, que están todavía en ese proceso de hacer esa sincronización para ya poder despegar y lograr los objetivos que se ha trazado la empresa estatal. Ella ha dicho que ya se cumplió una primera etapa muy importante, un estudio, un análisis de cuál es la situación, y ahora viene la segunda parte, que es precisamente el reperfilamiento de la deuda, la sostenibilidad financiera de Petroperú. Por Dios, ¿qué es lo que se busca? No hay que hablar ya acá si vamos a privatizar, que vamos a vender, vamos a despedazar como a Tupac Amaru a Petroperú. No se trata de eso, ya se trata de buscar soluciones, que las hay y que resultan razonables. Como razonables han sido también los comentarios de Fernando Gala Soldevilla, Karen, que fue viceministro de Minas y que ve con aprecio y además con fortuna las decisiones que está tomando el flamante titular del sector, Guillermo Chino, en cuanto a cambiar el aparato administrativo del sector, que lo primero que ha hecho son 13 cambios que en una semana ha formulado para energía y minas e hidrocarburos, recuperando en algo la meritocracia que debe tener este sector. Así es, tenemos que tener personas idóneas en el cargo que estén preparadas para asumir los riesgos, pero también los desafíos que hay en el sector. Y como decía nuestro invitado, es importante que en este periodo nuevo recuperemos la confianza, que no va a ser de la noche a la mañana, pero la confianza de los inversionistas y de la población también, que son dos grandes desafíos que va a tener el gobierno de Keiko Fujimori. También nos destacó la importancia de no solo ver la ventanilla única digital como una de las capacidades que va a ayudarnos en el sector minero, sino que también hay que revisar la normativa, que hay que modificar en algunos casos ciertas normativas para que puedan ser homogéneas y que cada quien no interprete cualquier cosa a su gusto. La confianza es un intangible, pero es medible. Se puede medir cuando tú ves cómo reacciona el mercado, los agentes financieros, cuando hay interés, cuando se estudia el panorama, como decía Fernando Gala, completo, total, ¿no? La conflictividad social, las relaciones con las comunidades, la sostenibilidad de un proyecto y evidentemente el ambiente político también en que todo esto se desarrolla. Ha sido de verdad muy, muy buenas nuestras entrevistas el día de hoy. Karen Herrera, César Campos, hemos estado en la conducción del presente programa de Rumbo Central. Usted continúe con la programación de Rumbo Minero TV. Hasta pronto.